Días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Qué hermoso día que el Señor nos regala. Y para mí es un privilegio y una bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Gracias, hermano. Segundo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Hechos 5, 12. Ya oramos, entonces vamos a empezar. Gracias, mi hermano, por la introducción. Se trata de Él, se trata de nuestro Señor. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. Así que vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Hechos 5, 12 al 16 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Si usted estuvo el domingo pasado, yo no estuve, pero estuve viendo la prédica por internet. Estábamos hablando acerca de que todos los cristianos tenían una cosa o todas las cosas en común. Veíamos que estos hermanos cristianos se amaban como Cristo, porque así dice la Biblia, que tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Y también veíamos que estos hermanos oraban por denuedo, por valentía, por firmeza. Estos hermanos oraban para que el nombre de Cristo sea glorificado. El diablo ataca a la iglesia, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, el diablo va a atacarnos desde afuera. Y eso lo vemos mucho en países como Irán, Pakistán, Corea del Norte. Pero acá no nos persiguen. Sí, se pueden reír de nosotros. Eso también sería como algo, como una persecución, pero muy leve. Pero el diablo también ataca desde adentro. Y vimos la historia con mi hermano Luis Daniel, la historia de Ananías y Zafira. Cómo el diablo quiere destruir la iglesia desde afuera y desde adentro. Pero Dios, en su misericordia, en su hermosura, cuida a la iglesia. Y Dios hizo un juicio contra estas dos personas, cristianos, Ananías y Zafira. Ahora, la palabra Ananías significa Dios de misericordia. Y la palabra Zafira significa hermosura, Zafira, hermosura. Y Dios tuvo misericordia de Ananías y Zafira, que los llevó a casa. La Biblia dice la Biblia dice, Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios tuvo misericordia de Ananías y Zafira. Dios tuvo misericordia de la iglesia. Pero también la iglesia seguía creciendo. Vemos la hermosura de Dios, cómo podemos nosotros adornar la doctrina de Cristo. Entonces estábamos viendo la historia de Ananías y Zafira y el versículo 11, si vamos un poquito atrás, Hechos capítulo 5, versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces la disciplina, Dios purificando a su iglesia y los creyentes que tenían temor de Dios. ¿Y qué tenían también los inconversos? Temor de Dios. La palabra temor, phobos, habla de eso, de temor, de respeto. Pero también de un temor, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Un temor que Dios es juez y Dios juzga.
Y ahora em, estaba yo leyendo esta parte, dice que vino gran temor, y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La esencia de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso, hermanos, podemos nosotros anhelar y orar, Señor, dame temor de, dame esa reverencia, dame ese respeto, porque tú eres nuestro Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, yo quiero que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 26. Proverbios 14, 26 y 27. Dice así, libro de Proverbios 14, 26 y 27. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor a Dios está la fuerte confianza. Si yo le temo a Dios, no le voy a temer, no le voy a temer a nada. Y si no le temo a Dios, le voy a temer a todo. Mi hermano, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Eso significa un temor reverente a Dios, un conocimiento cada día más profundo de Dios. Dice el versículo, y esperanza tendrán sus hijos. Versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Estamos estudiando los salmos los días miércoles, jueves y viernes. Los días miércoles en una casa donde el hermano Luis Daniel, los días jueves acá en la iglesia y los días viernes también en una casa de algunos hermanos. Y estamos estudiando el libro de los Salmos. Y vamos por el Salmo número 3. Bueno, hay una casa que está en el Salmo número 2, pero ya nos vamos a igualar. Pero dice en el Salmo 1, bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo ni se siente en silla de escarnecedores. Y dice al final, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La manera para yo poder tener temor a Dios es poder deleitarme en la palabra de Dios, porque de esa manera conozco a ese Dios maravilloso y soberano, y voy a ser bendecido. Porque dice que aquí la Biblia dice que en el temor de Jehová es manantial de vida. Voy a ser bendecido y esto me aparta del mal. Y el Salmo 2 dice lo mismo, dice que las naciones que confían en Dios van a ser bienaventuradas. Pero también viene el camino del malo y también las naciones que también quieren, entre comillas, ganarle a Dios. Dice que el camino del justo es para bendición y el camino del malo es para condenación. Y aquí dice que el pueblo de Dios tenía temor de ese Dios maravilloso, bueno, pero también santo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 11. Y no solamente tenía temor la iglesia, tenía temor también los inconversos, los no creyentes. Pero Dios en su misericordia purifica la iglesia y la iglesia sigue creciendo. Así que nosotros acá, en este lado del continente, lo más probable, aquí en Chile, no sabemos, no nos persigan o no nos encarcelen, bueno, no lo sabemos, pero sí el diablo puede atacarnos desde adentro. La mentira, la hipocresía, la avaricia. Y todo eso vemos ahí en el libro, en la historia de Ananías y Zafira. Pero sigamos. La iglesia sigue creciendo en amor, en madurez y en santidad. Vamos, Hechos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a entrar en el estudio, Hechos, capítulo 5, versículo 12. Dice así:
Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y por la mano de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles habían? 12. Pero un abortivo también. 12 porque se reemplazó a Judas por Matías. Y podemos decir que hubo 13 por un abortivo ya casi al final del apóstol Pablo. Y una característica de los apóstoles era que tenían que seguirle estas señales, estos prodigios. La palabra prodigio significa maravillas. Y estas señales, otra de las características de los apóstoles eran que tenían que haber visto a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión. Y otra de las características es que tenían que ser o haber sido escogidos por el Señor. Pero aquí estamos hablando que los apóstoles, dice la mano de los apóstoles, ¿qué hacían? Señales y prodigios. Y sabemos que las señales, los milagros apuntan ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Hechos. Bueno, quiero que me acompañen al capítulo 2 de Hechos, versículo 43. Hechos 2:43. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2, 3 y 4, dice así. Hebreos 2, 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Entonces, estos milagros testificaban o confirmaban o certificaban que los apóstoles estaban predicando la verdad, predicando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor. Entonces vemos que los apóstoles, la palabra apóstol significa alguien enviado, comisionado, para dar un mensaje. Podemos también ver en la Biblia que hay personas como Bernabé que también ahí en el griego es la misma palabra, mensajero, comisionado, apóstol, pero es de una forma más generalizada. Pero solamente hubieron 12 más 1, 13 apóstoles. Y por medio de la mano de los apóstoles, Dios hacía señales y prodigios. ¿Por qué? Yo quiero que me acompañen a Efesios 2:20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Dice así la palabra del Señor. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces los apóstoles estaban ahí colocando el fundamento. La palabra de Dios nos llegó por medio de los apóstoles como instrumentos del Señor. Por lo tanto, es muy importante saber que los apóstoles estaban predicando la palabra, haciendo milagros y certificando que era el Señor hablando a través de ellos y haciendo lo mismo que nuestro Señor Jesús. Pero también dice, vamos a Hechos, capítulo 5, y vamos al
versículo 12, dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era eran columnas, con una columnata, con un amplio terreno donde la gente estaba y se reunía, y ahí vemos que los primeros discípulos predicaron la palabra del Señor. ¿Se acuerdan la historia? Y todos la sabemos, la historia del paralítico, del cojo. Fue ahí. Vamos al libro, por favor, de Hechos. Vamos a leer ahí Hechos 3:11. Dice así, a recordar. Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, un lugar donde los cristianos se reunían a predicar la palabra del Señor, donde se hacían milagros. Y estos apóstoles seguían predicando la palabra del Señor a pesar de la persecución. Ellos estaban predicando porque ellos dijeron mejor. Y la Biblia dice, y ellos dijeron, más es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, dice, y estaban todos unánimes. La palabra unánime significa una misma mente. Entonces todos tenían una misma mente, estaban en un mismo sentir. ¿Cuál era el sentir de los discípulos? Bueno, el sentir de ellos era el mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. Humildes, en oración, predicando la palabra del Señor. Yo quiero ver y le decía al Señor, Señor, ayúdanos a predicar la palabra, ayúdanos a tener ese denuedo. Pero ellos en cada momento, ¿qué hacían? Oraban. No dependían en sus fuerzas, dependían del Señor. Unánimes, ellos tenían ese sentir. Estaban predicando de la palabra de Dios, estaban todos ahí con ese sentir de amarse mutuamente, de ayudarse mutuamente, de predicar la palabra de Dios. Y eso también dice al final de este capítulo, que los cristianos estaban en el templo y en las casas y no cesaban de predicar y de enseñar de Jesucristo. Este era el sentir de ellos, era el sentir de dar gloria al Señor, de que todo su mundo giraba en darle la gloria a Cristo. Y esto es maravilloso porque ¿qué los inspiraba o qué los animaba a seguir predicando la palabra a pesar de la persecución? El amor de Cristo. Dice la Biblia que el amor de Cristo me constriñe y nada me podrá separar del amor de Cristo que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí mi hermano reflexionaba, mi hermano Alfredo. La gente dice, bueno, si me voy al infierno, pero tenemos que tener misericordia de estas personas porque necesitan conocer el amor de Cristo. Y el amor de Cristo dice alto, es preferible perder un brazo, es preferible perder un ojo y no que todo tu cuerpo sea lanzado al fuego del infierno. El amor de Cristo dice, para alto, necesitas de Cristo. ¿Cuál es nuestra conversación con nuestra familia y nuestros amigos? Podemos conversar de muchas cosas y podemos estar constantemente compartiendo con ellos, pero si no le hablo de Cristo, no lo estoy amando. Y el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ellos tenían un solo sentir, ellos tenían una sola mente, ellos tenían un solo corazón. Glorificar el nombre de Cristo, hablar de Cristo, predicar de Cristo, enseñar de Cristo todos los días, sin cesar. Esa debe ser nuestra actitud. Aprender de estos discípulos, aprender de estos creyentes. Estaban todos unánimes. ¿En dónde? En el pórtico de Salomón. Por eso los judíos, los fariseos estaban enojados, porque ahí se reunía la gente para escuchar ese nombre, que es sobre todo nombre. Ese nombre que podemos nosotros decir, gracias Señor, gracias por haberme salvado. Estoy dispuesto también a dar mi vida por ti. Y sigamos, dice el versículo 13, dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, hermanos, los no creyentes tenían temor. Veían a una iglesia pura, a una iglesia donde Dios colocaba su mano y su juicio. Y dice la palabra atrevía, y de los demás ninguno se atrevía, habla de
una persona audaz, una persona osada, una persona con valor. O sea, ellos no tenían ese valor, ellos no se atrevían a qué. La palabra dice juntarse, adherirse, unirse a ellos. Y sabe, mi hermano, que el camino de Cristo es un camino hermoso, pero difícil, pero hermoso. Tomar nuestra cruz. Eso dice la Biblia. Aquí los no creyentes no querían adherirse a ellos o seguir a ellos. No como el cojo o el ex cojo paralítico o el ex paralítico que estaba agarrado ¿de quién? De Pedro y estaba adorando al Señor. Dice que estaba aferrado a ellos. Pero los otros que estaban alejados no querían unirse porque sabían que ellos estaban sirviendo a un Dios vivo y verdadero que va a colocar su mano. Es un Dios justo. Pero no solamente tenían temor y no se unían a los cristianos, sino que, dice, el pueblo los alababa grandemente. El inconverso nos puede ver a nosotros, puede ver a Cristo en nosotros. A lo mejor no se va a acercar y no va a querer ser cristiano, pero vamos a dar un testimonio de que Dios es real por medio de nuestras vidas. Si vivimos acorde a lo que Dios dice en su palabra. A mí me ha pasado, creo que nos ha pasado a todos, en donde podemos ver cómo la persona no quiere ser cristiana, pero a la vez, cuando estamos siguiendo a Cristo, hay hay esa luz, hay ese respeto, esa luz. La Biblia dice que tenemos que ser luz. Yo quiero que me acompañen, por favor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Dice así la palabra del Señor. Mateo 5, 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser luz, debemos ser esa sal. Dice que el pueblo tenía temor, pero a la vez los alababa grandemente. La palabra ahí también se puede traducir, los estimaba. El- los vecinos, el barrio, conoce a la iglesia de Filadelfia, y lo que el barrio tiene que decir de nosotros es que somos una iglesia que amamos a Dios. Tenemos fallas, por supuesto, pero que amamos a Dios y queremos glorificarle. Y aquí vemos que tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, y que el pueblo, a pesar de no unirse a los cristianos, este pueblo alababa grandemente, los alababa, daban un buen testimonio de Cristo. Ahora, en el versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahora aquí Lucas ya no da un número. Primero 3.000, después 5.000, ya no da un número. ¿Por qué? Porque la iglesia crecía rápidamente. Ya Lucas ya no podía dar un número porque la iglesia iba creciendo cada día más rápido, glorificando el nombre de Dios. Entonces aquí dice Lucas, y los que querían aumentaban más, gran número solamente dice, tanto de hombres y de mujeres. Aquí se hace la primera mención de mujeres que se añadían a la iglesia. Cuando dice 3.000 y 5.000, habla de varones, pero se entiende que eran más por las familias que también conocían a Cristo. Pero acá habla de mujeres, se añadían hombres y mujeres a la iglesia. Y es hermoso, ¿sabe, mi hermano? Porque las mujeres tienen un ministerio importante en la iglesia. Nombres de mujeres en la iglesia primitiva importantes: tenemos a Loida, tenemos a Eunice, tenemos a Rode, tenemos a Lidia, tenemos a Dorcas,
Tenemos a Priscila. Bueno, si usted sabe uno más, ahí puede decirlo. Pero eran mujeres consagradas al Señor. Y aquí la Biblia habla de que hombres y mujeres creían en el Señor. Vemos a Dios purificando a su iglesia. Dios quiere una iglesia pura. Vemos a Dios por medio de los apóstoles extendiendo y dando señales, certificando que ellos eran los que estaban con nuestro Señor Jesucristo, que el testimonio de ellos era verdadero. Vemos que estos cristianos estaban aferrados a Cristo, daban buen testimonio para con los de afuera. Sabían que era un camino difícil, pero ellos pedían por denuedo, valentía, confianza. Sabían que este camino difícil valía la pena, porque era por amor a Cristo. Era por amor a Él, porque Él nos amó primero. Y si no recuerdo eso, tengo que volver a recordar cada día que yo sirvo a Cristo porque Él me amó primero. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive Mario, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el cual me amó y dio y entregó su vida por mí. Ese era el impulso de Pablo. Él decía, Cristo me amó, Cristo dio su vida, entregó su vida por mí. Por eso mi vida es en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo que estos cristianos tenían ese mismo sentir, glorificar el nombre de Cristo. Que la iglesia crecía cada día más y más, que las mujeres también podían glorificar y servir al nombre de Cristo. Versículo 15 dice, la iglesia crecía tanto que sacaban los enfermos a las calles y las ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Un acontecimiento sin precedentes, demostrando el gran poder de Dios. Solamente la sombra. Hechos 19:11, dice así la palabra de Dios. Hechos 19:11, dice así. Hechos 19:11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahí vemos que por la mano de los apóstoles se hacían milagros, todo apuntando a Cristo, porque eran señales. Y estas señales eran para que las personas puedan creer en Él. Ese es el propósito de las señales, para que las personas puedan ver el poder y puedan creer en el amor y en el poder de Cristo. Ahora, si vamos nosotros, quiero que me acompañen al libro de Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Dice así. Perdón, Filipenses capítulo 2, el versículo 25. Filipenses 2:25. Dice así. Dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíamos oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La pregunta, acá Pablo, los delantales de Pablo sanaban, pero acá Pablo, ¿qué está pidiendo? Está diciendo aquí a la iglesia en Filipo que tenía un amigo. ¿Quién era? Epafrodito. Estaba enfermo, a punto de morir. ¿Por qué Pablo no lo podía sanar?
porque era un periodo de transición. Aquí Pablo pide sanidad por Epafrodito, y a esto me lleva a que lo más importante para nosotros hoy en día, Dios puede sanar, amén. Yo he visto milagros, mis hermanos. Creo que todos hemos visto milagros. Dios puede sanar. Pero ahora lo más importante es la sanidad del alma. Eso es lo más importante. Si seguimos, porque aquí Pablo es que estaba orando por Epafrodito. Dios lo podía sanar, amén. Pero no era el propósito, no era el propósito de Dios, no era el momento. Y Pablo cuando estaba enfermo, dicen que es una enfermedad, el aguijón de la carne. ¿Qué le dice Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas enfermedades que Dios permite es para poder acercarnos a Él. Y versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos eran sanados. En ese momento tenían que ser sanados, estaban creciendo a la iglesia. Era una confirmación de que estos apóstoles habían estado con nuestro Señor Jesucristo. Estaban testificando de que ellos tenían la verdad. Todos eran sanados. Ahora Dios quiere sanar a todos, espiritualmente sí. Dios quiere sanar a todos. En pandemia fue muy difícil. Pero ahí en el hospital, predicando de Jesús, hablando de Jesús, oraba por sanidad y salvación. Se salvaban, pero muchos de ellos partían con eso. Me preguntaba por qué. ¿Por qué Dios los salvaba y no los sanaba? Si uno ora con fe. Y Dios, y lo sabía teóricamente, pero Dios me fue confirmando, me fue hablando a mi corazón, que ya tenían lo más importante. Ya estaban con el Señor ahora, estaban gozándose con el Señor. Y Dios quiere sanar. Dice que ciudades vecinas venían y todos estos enfermos endemoniados eran sanados. Acompáñenme, mis hermanos, en Juan capítulo 4, versículo 31. Juan 4, 31. Dice así la palabra del Señor, Juan 4, 31. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? Perdón, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, para la cosecha. En otras palabras, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos? Cumplamos la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros no podemos decir predicar el evangelio es difícil. No, porque no nos persiguen. Tenemos que aprovechar que tenemos y estamos en un país libre de culto, predicando la palabra del Señor. Hacían lo que estos cristianos estaban haciendo. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 5, el último versículo. Hechos 5 y vamos al último versículo. Hechos 5, el versículo 42. ¿Qué hacían estos discípulos a pesar de la persecución, sea desde adentro, sea desde afuera? Pureza, una iglesia amorosa, una iglesia fiel, una iglesia que se ayudaba mutuamente, una iglesia que tenía solamente un propósito. ¿Cuál era el propósito? Versículo 42, Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo. Porque el diablo quiere hacernos callar que no hablemos de Jesús. Y eso lo hacían los fariseos, los saduceos. Ellos decían, no prediquen este nombre. Tienen prohibido. Ni siquiera querían mencionar ese nombre, ese nombre hermoso, ese nombre excelente. Pero aquí los cristianos estaban predicando y estaban enseñando de Jesucristo todos los días, sin cesar, y gozosos por haber padecido en el nombre de Cristo. Yo hoy día en la mañana me ponía a pensar y le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y me llevó al libro de Juan, con esto quiero terminar, capítulo 21. Estamos hablando de que Dios hace milagros y el mayor milagro es la salvación de un alma. De que estos hermanos tenían una misma mente, un mismo propósito, glorificar el nombre de Cristo. De que la iglesia crecía, de que los no creyentes veían a estos cristianos y les tenían gran estima, daban buen testimonio. Y el libro de Juan, capítulo 21, habla de un hecho importante para mí, creo que también para todos nosotros. El versículo 15, cuando Jesús habla con Pedro. ¿Por qué voy a este punto? Porque mis hermanos, Dios no quiere un amor a medias. Dios quiere todo o nada. Dios no quiere un servicio a medias. Dios quiere todo o nada. Dios no quiere que le adoremos a medias. O le adoramos totalmente o no le adoramos. Porque estos cristianos estaban enteramente entregados al Señor. Estos cristianos estaban enteramente sometidos a la voluntad de Dios, gozosos por sufrir afrenta en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor. Y si hoy Dios nos desafía a amar como estos cristianos para que la iglesia crezca y personas puedan convertirse a Cristo, amén, ese es el propósito de esta prédica. El propósito de esta prédica es que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios amoroso, a un Dios que cuida a su iglesia, la sustenta, pero también requiere algo de nosotros. Y vamos a leer Juan 21:15, dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿y qué le dijo Jesús a Pedro? Sigue, sigue. Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, pero también reafirmó su amor 3 veces. Pedro le dijo, y Jesús le dijo, ¿me amas más que estos? O sea, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Porque Pedro, ¿qué había dicho antes? Si todos te negaren, yo no te voy a negar. Si todos se van, yo no te voy a negar. Daré mi vida por él. Y le negó, lloró amargamente. Pero Dios es un Dios
de segundas oportunidades. Y aquí Pedro pudo reafirmar su amor a Cristo. Pero hay algo que dice en el versículo 17. Dice, Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y estaba analizando, y estaba meditando en estos días, cuando nos presentemos delante de Dios. Todos fallamos, todos necesitamos de Cristo. Pero Dios no nos va a preguntar, Mario, eh, fuiste un, no sé, fuiste un gran compañero, amigo, bueno, fuiste un gran profesional. No, lo que Dios me va a preguntar a mí es, Mario, ¿realmente me amaste? ¿Realmente, realmente diste todo por mi amor? Y cuando estábamos cantando esta alabanza, cuando decía, digno es el Cordero, aquel que fue inmolado en la cruz. Y esto ya es algo muy personal mío. Cuando veamos a Cristo y Cristo nos diga, Mario, ¿me amaste? Puedo sentir vergüenza y decirle, Señor, te amé a medio. O decirle, Señor, y llorar con Él, Señor, con todo mi corazón. Y Dios quiere eso de nosotros. Quiere que la amemos con todo nuestro corazón. Y Dios va a hacer esa obra maravillosa que tiene para nosotros, para mí y para usted. Así que yo le desafío, mi hermano, eh, a que sigamos glorificando ese nombre. Vamos a orar, mi hermano. Padre, te necesitamos. No podemos amarte en nuestra fuerza. Obra en nuestros corazones, por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Ayúdanos a amarte cada día más. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a esperar tu venida. Ayúdanos cada día, Señor, como dijo Pablo, al final de nuestros días, pudiera ser otro. Decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues justo en aquel día. No solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Amado Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida cristiana que glorifique tu santo nombre. Ayúdanos a vivir en pureza. Ayúdanos a vivir en integridad. Ayúdanos a vivir en hermandad. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos a tener temor de ti. Ayúdanos a gozarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio de ti para con los de afuera. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y deseamos, al final de nuestros días, poder ver tu rostro, poder abrazarte y poder decirte, Jesús, te amo, te amo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.